por una España moderna, adulta y de calidad. Ese es el título de la conferencia que ha inaugurado el ciclo cultural del Colegio de Médicos en boca de nuestra invitada, que conoce muy bien lo que es España, conoce muy bien lo que es nuestra política, conoce muy bien el periodismo, bueno, conoce muy bien muchas cosas. La verdad que tiene una vida muy interesante que queremos repasar y aprovechar, ya que la tenemos aquí. Así que hoy estamos de tú a tú con Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, un placer. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás? De regreso a Salamanca después de unos años. Es verdad, hace varios años que no venía y es un enorme placer. Realmente es una ciudad extraordinaria, maravillosa y la veo mejor que nunca. Bueno, no te voy a pedir que resumas una conferencia porque es muy complicado, pero ¿qué es para ti una España moderna? La España constitucional. Nosotros tenemos una historia difícil en España, una historia no negra, porque las historias de todas las naciones tienen claroscuros, pero una historia con guerra civil, con dictaduras, con pronunciamientos, con rupturas, y haber conseguido entre todos y de manera pacífica pasar de una dictadura a una democracia, a un sistema de libertades que nos ha permitido modernizarnos, ampliarnos, avanzar, pues eso es la modernidad. Y uno de los mensajes que yo intento transmitir muchas veces es que el nacionalismo, el separatismo, el populismo son fuerzas reaccionarias, completamente contrarias a la modernidad, y lo que pasa es que nosotros, los constitucionalistas, no acabamos de reconocer que los modernos somos nosotros. ¿Y para que España sea adulta, qué necesita? Necesita que los políticos y las élites en general traten a los ciudadanos como mayores de edad, es decir, que les hablen con la verdad, que apelen a su responsabilidad. Yo creo que uno de los grandes problemas en la política en estos momentos es toda esa irresponsabilidad y esa inmadurez. Tratar a la gente con eslóganes, con manuales, con discursos de manual, palabrería hueca, ¿no? muy de manual de partido político, ¿no? Con lo cual se empieza a abrir una brecha entre el discurso público y la verdad. Y yo creo que eso los ciudadanos lo perciben y se genera el desafecto, se genera la distancia entre el ciudadano y el político, porque el ciudadano percibe que quien le habla del otro lado de la cámara o en un mitin o en un acto, en el fondo le está mintiendo, no le está diciendo la verdad. El título acaba con "y de calidad". ¿Realmente la España actual es de calidad? Bueno, algunas partes de la España actual son de calidad y muchas otras no lo son. Yo creo que tenemos un grave problema de deterioro de la calidad en los medios de comunicación, de la calidad de la política, de la calidad de los políticos, de la calidad de las élites, ¿no? Y yo creo que la recuperación, el fortalecimiento de la exigencia, la excelencia, la calidad, es algo que es absolutamente urgente recuperar, promover desde las instancias públicas, pero también desde la propia sociedad, ¿no? Estamos viviendo una pérdida de calidad, una especie de twitterización y una banalización de cosas muy importantes, empezando por la propia democracia. Tu caso es curioso, Cayetana, porque yo no sé si por tu increíble árbol genealógico estabas predestinada a ser española. No, nadie está predestinado. Hay gente que nace en España y es español y le toca. Yo soy española por elección. Yo decidí ser española. Es verdad que tengo un apellido vinculado con la historia de España, o conocido en España, pero bueno, yo nací en Madrid un poco por casualidad, porque me adelanté un mes y mi madre estaba aquí, pero mi madre es argentina, mi padre era francés, de una familia española, y yo decidí ser española muy tarde. De hecho, en el año 2008 saqué mi nacionalidad, o sea, muy poco tiempo antes de ser diputada. Y a veces he intentado explicar por qué saqué mi nacionalidad, por qué yo he querido ser española. Y uno de los motivos, voy a intentar resumirlo, es yo venía de Inglaterra y también del propio Buenos Aires, Argentina, con una visión un poco peyorativa sobre España, esa España de la leyenda negra, un poco folclórica, un poco atávica, vinculada con viejos prejuicios sobre España, ¿no? La leyenda negra, una cosa como que España está un poco al margen de la realidad europea, reñida con la democracia, con la modernidad. Lo curioso de esa imagen de España es que los propios españoles la han asumido como propia, ¿no? Y hay una especie de falta de autoestima en España muy, muy notable. Y yo llegué aquí a trabajar en el año 97 en un periódico y antes en mi tesis doctoral, perdón, el periódico más tarde, primero con mi tesis doctoral, y descubrí que España era todo lo contrario, que España era una democracia homologable a las mejores democracias del mundo, con los mismos problemas, con defectos, pero con enormes virtudes, un país moderno, como digo, con su constitución, con sus leyes, y un país que estaba haciendo frente a dos desafíos poderosísimos, y sobre todo uno en esa época, ¿no? El terrorismo, y detrás del terrorismo esa fuerza reaccionaria y gravísimo problema de las sociedades contemporáneas, que es el nacionalismo. Y en ese momento, ante la constatación de esa democracia joven,
intentando ser moderna, intentando parecerse a lo mejor, agredida por fuerzas profundamente reaccionarias, dije yo quiero ser española. Quiero ser española y además me quiero dedicar a la política. Bueno, decías, mi padre era francés, mi madre argentina, bueno, tu padre era marqués, y y por parte de madre, si no me equivoco, por vía materna, pues un antepasado tuyo fue el fundador de Mar del Plata, ¿no? Bueno, la rama de mi familia son, como tantos otros españoles e italianos en Argentina, pues emigraron de Europa a tierras de supuesta abundancia que era América, ¿no? Y pues una de esas familias, a lo largo de los años de la construcción de Argentina, pues participaron en la fundación de una ciudad pequeñita, un pueblo junto al mar, que era Mar del Plata, que luego fue adquiriendo una dimensión más grande y a mitades del siglo XX se convirtió en un sitio típico de veraneo y de balneario, ¿no? Con un clima muy, muy bonito, maravilloso. Y del lado de mi padre, pues es una historia, sí, mi abuelo era un español, pero es una rama Álvarez de Toledo que se va a Nápoles hace mucho tiempo. Y mi padre tenía muy poca vinculación con España, su madre era francesa, su padre era un español de una familia aristocrática arruinada completamente. Y él pues nació en Francia, vivió en París, le pilló la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Dejaron Francia cuando los nazis ocupan Francia, se escaparon, huyeron, se fueron sin ningún dinero, cruzaron en un barco a través de España a Nueva York, y ahí mi abuela se ganaba la vida tocando el violín, era violinista en un grupo de violinistas eran de vanguardia de esa época, y mi padre se alistó en el ejército francés en la Resistencia y vuelve a Europa con las tropas americanas y francesas para hacer la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acaba le pilla otra vez aquí. Bueno, te iba a decir que teniendo en cuenta esa apasionante historia familiar, no me extraña que seas una enamorada de la historia, ¿no? Que has estudiado tanto, ¿no? Sí, a mí me apasiona la historia, me gustaba de pequeñita. Cuando era muy chiquita iba a los museos arqueológicos a descifrar jeroglíficos, era lo que me gustaba, y de los jeroglíficos pasé pues a la historia, y de la historia al periodismo, del periodismo a la política, ¿no? Mi antiguo maestro, John Eliot, que estaba horrorizado cuando dejé la historia para dedicarme al periodismo, le parecía un horror, y cuando ya me pasé a la política, ya en fin, decidió no hacer ningún comentario. Para él era un camino claramente en decadencia, pero yo no me arrepiento. Yo creo que la política es una actividad no solamente noble, que debe ejercerse con nobleza, sino que imprescindible en estos momentos. O sea, recuperar lo que es, no este debate sobre la nueva y la vieja política, de eso podemos hablar, yo creo que es una falsa dicotomía, pero una política bien entendida, la política basada en la realidad, en la verdad, en la responsabilidad, es imprescindible en estos momentos. Ahora hablaremos un poco de política, pero quería también mencionar, eres licenciada en Historia Moderna en Oxford, ¿verdad? Allí te doctoras, además con matrícula de honor, es decir, estamos hablando de una mente brillante. Una infancia, adolescencia que va a caballo entre Argentina e Inglaterra, ¿verdad? O sea, yo viví de muy pequeñita en Inglaterra, mi madre vivía allí, y cuando cumplí 7 años, mi hermana mayor, mi hermana tenía 11, 12, mi madre decidió que nos trasladáramos a Buenos Aires porque quería que tuviéramos vínculos, raíces con su familia en Argentina, nuestros primos, sus padres también, mis abuelos, que tuviéramos una cierta vinculación. Pero me quedó siempre de pequeña un lazo profundo con Inglaterra y con el mundo anglosajón, ¿no? Y en cuanto terminé mi colegio, pues di unos exámenes de ingreso para la universidad, para Oxford, para estudiar historia. Tuve la enorme suerte de que me aceptaran y me fui a estudiar historia allí. Y ese fue mi regreso. Y tengo una enorme admiración por el espíritu británico y por su manera de entender muchas cosas de la vida. Oye, ¿por qué, iba a decir de repente, a lo mejor no fue de repente, cuéntame, ¿por qué te lanzas al periodismo? Es una muy buena pregunta. Cuando terminé mi doctorado, de hecho mi impulso natural fue dar clases, ser profesora, ¿no? Me iba a quedar en la misma universidad en la que estaba, en Oxford, a enseñar, a buscar una plaza, pero llevaba ya 7 años allí y tenía como algo de acción, quería la acción. O sea, llevaba muchos años encerrada en unas maravillosas bibliotecas que hay en la universidad, casi tan bonitas como las de aquí de Salamanca, ¿no? A mí me recuerda mucho Oxford a esto. Y necesitaba salir y vincularme, pasar del estudio del pasado al presente. Y entonces llegué a España, porque había hecho una tesis doctoral sobre historia española, y hice una lista de personas que me interesaba conocer.
para conversar sobre lo que hacían. Y una de ellas fue el director del Mundo, entonces director del Mundo, Pedro J. Ramírez. Y conversamos, me recibió amablemente, hablamos de historia de Inglaterra, él es un gran fan de todo lo anglosajón, y me dijo, pues, ¿por qué no, oye, te apetece venir de becaria aquí? ¿Por qué no trabajas un poco de becaria? Ya te pagaremos más adelante algo, en la sección de opinión del periódico. Y entré así, empecé editando, no me dejaban escribir nada al principio, editando las páginas, luego empecé lentamente, me dejaban escribir algún pequeño editorial sobre asuntos internacionales, y yo lo que deseaba era, me di cuenta, empezar a escribir sobre política. Y cuando por fin me dieron la oportunidad de escribir sobre política, pues ahí se me abrió, digamos, un mundo. Nunca mejor dicho lo del Mundo, entre el Mundo y la cadena COPE. Y un tiempo después llegas a ser jefa de gabinete de Ángela Cebes. Que me imagino que tuvo que ser una experiencia enormemente intensa, desde luego, ¿eh? Ese fue un salto importante, muy importante en mi, en fin, pequeña vida, pero muy importante cuando tomo la decisión de dejar el periodismo y pasar a la política. Siempre cuento una anécdota de porque me chocó y además es muy suya, mi conversación con Pedro J. cuando tomé esa decisión. Fui a verle y le dije, llevo dándole vueltas hace mucho tiempo, casi un año estuve dándole vueltas, y quiero dejar el periodismo y quiero irme a la política, ir a trabajar al Partido Popular. Y él me miró con los ojos como platos, se cogió los tirantes y me dijo, Cayetana, tú estás absolutamente loca. Me dijo, ¿no te das cuenta que el periodismo es política sin responsabilidad? Y yo me reí, era una frase muy suya, que él sabe que no es verdad, porque el periodismo también es responsabilidad, pero que la política es sobre todo responsabilidad. Y yo le dije, ya, lo entiendo, pero las vocaciones son así. Y yo me voy a ir precisamente porque creo que mi responsabilidad es esa, creo que en estos momentos en España hay problemas graves, era la época del Estatuto de Cataluña, promovido por Zapatero, de la negociación con ETA, que eran asuntos que a mí me motivaban, movilizaban mucho, y dije, yo tengo que dar el paso, y lo di. Y así empecé a trabajar como jefa de gabinete del secretario general de entonces. Bueno, y supongo que se viven momentos también de muchos conflictos éticos ahí, ¿no? Éticos y de transmitir un mensaje que yo no sé si a veces no va con el propio, o siempre pudiste mantener un poco tus ideas. Bueno, eso es una reflexión, un asunto muy interesante, que es el equilibrio entre la libertad del individuo, la libertad del espíritu crítico propio y la pertenencia a una organización jerárquica, disciplinada, blindada a veces, como es los partidos políticos. Ese equilibrio no es fácil y, en mi opinión, no está bien resuelto en los partidos políticos, te lo digo honestamente, ¿no? No solo por mi experiencia, sino por otras. Yo siempre he creído que el espíritu crítico, constructivo, ¿no? Uno no critica para destruir, uno critica porque considera que es bueno que haya un debate interno en un partido político y que la solución sea el resultado de una dialéctica natural, normal, entre distintas personas, ¿no? Y yo creo que en los partidos políticos ese debate interno no se produce como se debería producir. No hay cauces. Existen teóricamente los órganos, la junta directiva, los comités ejecutivos, etc. Entonces, teóricamente hay sitios para debatir, pero en la cultura del debate, de la discrepancia sana, que no es la disidencia, sino que es una discrepancia, no se produce como debería. Continuamos. Bueno, Cayetana, después de muchos años en el Partido Popular, ahora y ahora hablaremos un poco de eso, ¿por qué tienes la sensación de que la imagen del partido está tan dañada, ¿no? Porque yo creo que está muy dañada de la imagen hacia afuera, ¿no? Sí, está dañada. Objetivamente está dañada y hay digamos, un desafecto profundo entre la base del Partido Popular y la dirección, la cúpula del Partido Popular. Eso es evidente, quien lo niegue es que niega la realidad. Otra cosa es que mucha gente vote al PP porque no encuentre alternativas mejores o porque el votante del PP es de una gran fidelidad, y eso es de agradecer, ¿no? Pero es verdad que la imagen está dañada. ¿Me preguntas por qué? Pues probablemente hay una suma de factores, ¿no? Hay un factor muy evidente que son los casos de corrupción, pero yo creo que también hay factores más profundos y que preceden a los casos de corrupción y que van muy lejos, y que yo he intentado explicar alguna vez públicamente, ¿no? Yo creo que el abandono del discurso político y de la política y de la batalla ideológica y de la pedagogía ha causado, digamos, un grave daño al partido. O sea, yo creo que la política, las batallas de la opinión pública hay que darlas, y las batallas de las ideas hay que darlas. Y yo creo que ha habido un exceso de tecnocracia
en estos años y de abandonar las ideas pensando que si tú aparcas tus ideas vas a ser más eficaz en las urnas. Y se ha demostrado lo contrario. Para ser eficaz en las urnas tú tienes que dar batalla a las ideas, porque las ideas son los que te definen y son en el fondo por lo que estamos en política, ¿no? Has sido diputada varios años y decides en las últimas elecciones no renovar o no continuar. Y además escribes una carta muy interesante en El Mundo donde explicas un poco los motivos. No te voy a pedir que lo resumas, pero que no solo parten, pregunto, y ves un poco mi sensación, no solo parten, aunque sea quizá el foco en el problema catalán, no solo radica ahí el motivo de tu decisión. No es lo único, pero sí es determinante. Y no es una carta extemporánea. Alguna gente ha dicho, bueno, ha estado callada y de pronto escribe una carta y se va. No es verdad. Yo llevaba mucho tiempo, desde lo que en mi opinión es lealmente, desde dentro, constructivamente y por supuesto en la plaza pública, explicando mis razones, advirtiendo a mi partido sobre una deriva que me parecía mala para el partido y que en las urnas se demostró y se ha ido demostrando que es mala para el partido. Y eso culmina con una decisión que es la de decir, por todos estos motivos, por todo esto, yo no podría repetir en unas listas. Decisión que no me compete, evidentemente, solo a mí, ¿no? Las decisiones sobre las listas los toman los presidentes, las cúpulas de los partidos políticos, pero yo no me sentía capaz de estar en una lista representando algo que, en mi opinión, no era lo que yo creo que España necesitaba en esos momentos y necesita en estos momentos. Dices una frase muy interesante que es: la democracia no se ha regenerado ni se ha defendido. Exacto, eso es el resumen de ese artículo, ¿no? Yo creo que el Partido Popular tenía hace 4 años un poderosísimo mandato de los españoles para regenerar la democracia en todos los ámbitos y para defender la democracia. Y el balance, en mi opinión, y lo dije en su día, era que la democracia no se había regenerado ni en la justicia, ni en la corrupción, ni en la propia, en fin, defensa de profundos valores democráticos frente a quienes no los defienden, frente al populismo, frente al separatismo, y como digo, que no se había defendido muy concretamente en el caso de Cataluña, ¿no? A partir de ahí surge Libres e Iguales, que representas, que es una defensa, ¿no?, de la unidad de España ante, no sé si ante el caso catalán o ante el ejemplo del caso catalán. Libres e Iguales surge previamente, ¿eh? Libres e Iguales se crea hace ya casi 2 años, 6 meses antes, el 9 de noviembre de 2014, cuando los independentistas montan esa especie de consulta contra el derecho de todos los españoles a decidir juntos lo que somos, ¿no? Lo creamos personas de izquierdas, personas de derechas, personas de centro, personas vinculadas al PP, al PSOE, a UPyD, a Ciudadanos, personas que no se vinculan a ningún partido político, que son ácratas de la política, pero que compartimos una visión común, que no diría que es como tótem la unidad de España, sino una España democrática, una España que es un Estado de Derecho con libertades, con garantías, una unión de ciudadanos libres e iguales ante la ley, que es lo que es la España constitucional. Esa España constitucional de ciudadanos libres e iguales, que es una síntesis, un resumen, está siendo gravemente amenazada por 2 fuerzas. Por un lado, por el separatismo, por el secesionismo, desde Cataluña y desde otros también, va a venir por el País Vasco pronto de manera más fuerte, como en otros años, y también por el populismo radical de izquierdas, ¿no? Y esos 2 populismos, el separatista y el de izquierdas, convergen, confluyen en un objetivo común, que es la impugnación del sistema vigente desde la transición española en el 78. Lo que nosotros decimos, de izquierdas, de derechas y de centro y de todo, es tenemos que proteger, defender, poner en valor, reivindicar y activamente, de forma militante, defender esa extraordinaria conquista que hemos tenido los españoles, para luego poder regenerarla, reformarla y mejorarla. Nuestro sistema no es perfecto y ninguna democracia lo es, pero antes tenemos que defenderla. Y lo que mi impresión es, y la nuestra, es que esa defensa no se está produciendo, que ha habido una inmensa abdicación por parte de las élites españolas, políticas, mediáticas, empresariales, frente al nacionalismo y también frente al populismo. Tana, si ese referéndum, que ahora mismo es ilegal, ese referéndum fuera votado en Cataluña, ¿tú crees que saldría el sí? Es que no se puede votar en Cataluña, porque ese referéndum, si se vota en Cataluña, es una agresión al derecho de los que están allí, que no quieren, y del conjunto de los españoles. O sea, es muy importante entender eso, porque yo he tenido discusiones con independentistas y decir, pero democracia es votar. No. Si ustedes lo que quieren es poder
tener un referéndum de autodeterminación en Cataluña, antes tienen que cambiar nuestra Constitución, que lo que protege nuestra Constitución es el derecho de todos los españoles a decidir en común. O sea, es una parcela que es mía, que es tuya, que es de todas las personas que están aquí. Cada uno tenemos nuestro pequeño derecho a decidir juntos nuestro futuro. Eso no se puede decidir unilateralmente, porque no es el futuro de los catalanes el que están decidiendo, es el futuro de todos. Te lo pregunto de otra manera, ¿crees que la sensibilidad mayoritaria del catalán es favorable a Yo creo que no. con Yo creo que España? hay elementos en esto de gran burbuja, y esto es muy importante, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 30, 40 años en España? Por la abdicación del Estado y de las élites, insisto, ¿no? Es que el único discurso mayoritario, hegemónico, machacón que ha habido allí es el nacionalista. Por tierra, mar y aire, por los medios de comunicación, por la educación, por la cultura, ¿no? Entonces, mucha gente en Cataluña se ha ido apuntando un carro ante la ausencia de un carro alternativo, de un gran proyecto alternativo que explique lo que es el nacionalismo, una fuerza profundamente reaccionaria, tribal, antimoderna, y que les diga: nosotros somos los modernos, te voy a dar más democracia, te voy a dar más libertad, vamos a abrir este espacio, vamos a introducir y proteger el pluralismo. Ese otro discurso no se ha hecho de manera poderosa y real. Ciudadanos lo empezó a hacer, lo están haciendo, lo hizo en Cataluña, y por eso yo siempre, en fin, valoro su trabajo allí. PP, a lo largo de algunos años también, en unos años con más valentía, más claridad que en otros, lo hizo, pero no se ha hecho de manera sostenida en el tiempo, ni con el amparo del Estado. Hay una cosa muy importante: hay mucha gente en Cataluña y en el País Vasco que son demócratas, constitucionalistas, que quieren ver su libertad garantizada y que no han sentido el amparo y la protección de las instituciones españolas, del Estado, que es el Estado de Derecho, ¿no? Y eso no puede ser. Eso es lo que nosotros tenemos la obligación de revertir, de pasar de una política de apaciguamiento y de dejación a una política militantemente democrática y de defensa de la libertad y los derechos individuales en todo el territorio nacional. Por este problema, por la corrupción, por otros muchos, ¿piensas que Mariano Rajoy debería dar un paso al costado? Yo creía que lo tendría que haber dado hace ya un año, lo dije, después de las municipales autonómicas, las elecciones municipales y autonómicas. En mi opinión era el momento adecuado, ¿no? El partido había sufrido un profundo revés en esas elecciones, y no era el primero, y quedaban ya muchos meses para unas elecciones generales, tiempos más que suficiente para hacer un congreso democrático, un congreso abierto, con distintas posiciones, donde cada uno que tuviera su proyecto se pudiera postular, ¿no? Y que Mariano Rajoy hubiera dicho: yo he cumplido con mi obligación, he sacado al país de una crisis profunda económica, he sido presidente de gobierno, he sido ministro muchas veces, vicepresidente de gobierno, llevo 40 años en política, voy a dar paso a una renovación programática también, ¿no? Ese, en mi opinión, era el momento adecuado, el mejor momento. Luego ha pasado lo que ha pasado, que es que no pasó eso, y entonces estamos en una situación práctica de bloqueo total, probablemente abocados, salvo un acuerdo horrible para España entre izquierdas y separatistas, a unas nuevas elecciones, ¿no? Yo hubiera preferido que el Partido Popular y sobre todo España se hubieran ahorrado todos estos meses. Si se produjera esa renovación en el Partido Popular, perdón, ¿te plantearías volver a la política? Yo no he dejado la política. Eso es algo que intento explicar. Yo O sigo en política de política. partidos, vamos. Bueno, eso sí, la vida da muchas vueltas y ya veremos dónde acabamos. En momento, yo siempre lo digo, tengo en fin, esto no se puede evitar además. Si tienes una vocación, la tienes. Yo tengo una profunda vocación política y una conciencia de que este momento en España es imprescindible hacer buena política, la política basada en la verdad y decir la verdad. Que digamos en público lo mismo que decimos en privado, cosa que muy poca gente hace. Y si empezar a decir en público lo que opinamos en privado y hacemos una política basada en la realidad, en la verdad, en la responsabilidad, hablarle a la gente de verdad, o sea, no mentirles ni con la demagogia ni con la palabra hueca, yo creo que tenemos una posibilidad extraordinaria de acabar con el desafecto, reducir el desafecto y dar un impulso impresionante al país hacia adelante. Con lo cual yo sigo en política. Cada vez estás en la línea de un partido y a veces pues lo haces desde una plataforma cívica, que es una manera de hacer política. Hablabas antes de la banalización, perdón, de la twitterización, incluso creo que mencionabas. ¿Cuántas veces te has arrepentido, si es que te has arrepentido alguna, que no lo sé, de la famosa frase que se hizo viral sobre Carmena? No, pero no me arrepiento. Yo me lo tomo con mucho humor, porque además la frase tenía un cierto humor, era una cosa como de irónica y además muy espontánea, ¿no? Realmente era una niña viendo una cosa y digo, mira,
Carmena, no te lo perdonaré jamás. Sobre la cabalgata de Reyes, digo, Sobre la hablar y que no cabalgata. lo sepa. A mí lo que me sorprendió mucho, me dio además un motivo para reflexión en general sobre lo que está pasando, es la reacción, o sea, la impresionante sobrereacción que tuvo. Y no tanto en Twitter, que es un mundo donde operan, digamos, operan redes, en fin, ahí hubo una especie de reacción podémica muy fuerte, ¿no? Una parte espontánea, simpática y graciosa, y una parte de insulto y de agresividad muy fuerte, ¿no? Pero eso me parece parte de ese conducto, funciona así. Lo que sí me sorprendió muchísimo fue la reacción de la llamada prensa de calidad, ¿no? Y voy a contarte una anécdota. El día 6, es decir, plenos Reyes por la mañana, niños, regalos, abriendo, recibí una llamada de un periódico, del diario La Vanguardia, como a las 9:30 de la mañana, con un chico muy simpático, encantador. Me dice, no, Cayetana, te llamo porque me presento, soy X, y no, quiero saber si vamos a hacer una pieza sobre esto de la cabalgata, y qué tal estás, y si tu hija está mejor, y si sea sobre... Y yo le dije, no, es que no puedo creer lo que estoy escuchando. Digo, no es posible que me estés llamando el día de 6 de Reyes por la mañana a preguntarme si mi hija está bien, si qué tal la cabalgata. Le digo, y además, La Vanguardia, que es un periódico que en el asunto de Cataluña habéis dado muy poco respaldo y cobertura a las maravillosas actividades que ha hecho Libres Iguales, a la batalla que hemos dado por digamos, la razón democrática, por las libertades, etc. Y sin embargo, os interesa un tuit de la cabalgata y me llamáis a las 9 de la mañana. Le dije, mira, a mí me parece, encantada de hablar contigo y hablaré lo que haga falta, pero me parece que es motivo de reflexión. Pues vamos a reflexionar sobre muchas cosas y creo que además nos viene bien ahora en este país, y más teniendo en cuenta el momento en el que estamos, políticos sobre todo. Y con todo eso vamos a dejar, y dejo un montón de preguntas pendientes, lamentablemente por la falta de tiempo no vamos a continuar, pero la verdad que la charla, personalmente, encantadísimo, Cayetana, ¿eh? Yo también, encantada de conversar contigo y hasta siempre. Un placer y te esperamos en Salamanca, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Esta semana, pues aquí termina De Tú a Tú, pero ya saben que volvemos el miércoles que viene. Gracias.